Quizás identifiquen este platillo de comida. Quizás no. Esta es una arepa. Quizás muchos lo vean como un simple alimento, pero para mí tiene un significado diferente. Un trasfondo que solo pude comprender haciendo este documental. Un mensaje de odio, violencia, corrupción, anhelos, pero también de esperanza que quisiera compartir con ustedes. Él es Hugo Chávez, expresidente de Venezuela, quien inició en el poder desde 1999 hasta el 2013. El chavismo fue y creo que sigue siendo uno de los movimientos socialistas más conocidos de América Latina. Chávez basó su mandato en un simple objetivo: expropiar a las empresas que había en ese tiempo, regulándolas de una manera absurda e incluso obligarles que lo apoyen en su campaña política. Algunas de estas empresas no soportaron y se fueron del país. Otras bajaron drásticamente su producción. Chávez lo había logrado. Había quitado todas esas empresas internacionales que él tanto odiaba, afectando así a sectores como el de la construcción, la agroindustria, el petróleo, el comercio y los alimentos. Muy aparte de eso, Chávez gastaba dinero que no tenía en obras y beneficios muy generosos para el pueblo venezolano. Pero no contaría con que el precio del barril de petróleo, su máxima fuente de ingresos, estuviera por los pisos. Esto hizo que Venezuela entre en una crisis, puesto que el país contaba con una baja producción de artículos básicos y no tenían dinero suficiente como para comprar productos en el exterior. Venezuela estaba al borde del abismo. Nada podría ir peor, pero en el 2013 Chávez muere de cáncer. El partido chavista no sabía qué hacer, pero no todo estaba perdido, puesto que las riendas del país caerían en una persona capaz. Hablamos de Nicolás Maduro, la mano derecha de Chávez, que obviamente aprendió todo lo que debió aprender. Vamos a empezar la entrega de 35 millones de libros y libras. Un hombre con una alta capacidad de palabra. Antes que atacaran a esos fascistas, es la única culpa que uno... Y una gran formación en el campo político. Él sabía muy bien lo que tenía que hacer. Multiplicó los peces. Pero esto no le fue suficiente al pobre, puesto que las decisiones que tomó llevó a Venezuela a tener problemas sociales, económicos, políticos y humanísticos, haciendo que muchos venezolanos emigren por la situación insostenible. Yo estuve en una de las primeras manifestaciones que se hicieron, que fue como que el boom de los estudiantes universitarios, que fuimos los que nos alzamos contra el gobierno. Recuerdo que fue en Chacao, cerca de un centro comercial muy conocido en Caracas que se llama el Sambil. Y la represión fue brutal porque recuerdo que, o sea, no nos dejaban manifestarnos, solamente nos estaban reprimiendo con bombas lacrimógenas y con estos rinocerontes, le llamamos nosotros, que son las tanquetas que te tiran el agua con presión, pues. Y tú no tenías por dónde correr porque ellos venían de frente y nosotros estábamos confiados, retrocediendo, y cuando miramos hacia atrás, por detrás venían las tanquetas, por delante de los militares, a pie, como quien dice, con las escopetas de las bombas lacrimógenas, y por detrás lo de las tanquetas. Entonces empezamos a correr por veredas, calles. Yo he estado presente en algunas manifestaciones, pero de pacífica, esa que tú vas marchando por una autopista con un permiso, y que más adelante, si tú tienes algo que vas a dirigirte con una carta al Palacio de Justicia, y si vamos nosotros en paz, que tú vas a entregar una carta, ¿no?, pidiendo algo, te pongan unas trancas adelante como para prenderte en candela, como que
si yo voy pacíficamente, déjame llegar a entregar eso, porque tú me vas a prohibir llegar a lo que yo voy a hacer. Entonces te ponen y ahí empiezan a discutir, no, dame pasar, no te voy a dar pasar, y todos me dan y empiezan a lanzar piedras y empiezan de pronto a lanzar con la bomba lacrimógena y se forma el conflicto, siempre. El pueblo se tira a la calle, el primer llamado que hizo él, y yo ahí participé en muchas protestas en contra del gobierno, fui reprimido muchas veces, en riesgo que me asesinaran como se ve actualmente. Hasta dentro de tu casa, tú estás en tu casa y tú dices, me siento seguro que estoy en mi casa, pero se te meten. Y la cuestión es que no hay policía, la guardia está ahorita combatiendo al pueblo, que está solamente manifestando por un cambio del país. Pero un malandro está matando y el policía no te hace nada, porque esa ahora no es la labor de un policía ni de un militar. Básicamente la mayoría de las personas que salen a la calle son los estudiantes, obviamente nacieron en este gobierno y buscan cambiar, ¿no? Buscan un cambio que es lo que queremos todos, ¿no? De hecho estamos afuera porque no nos gusta cómo está Venezuela actualmente y ellos salen a las calles a buscar una solución, pero son atacados simplemente porque el gobierno tiene todos los poderes y no tienen otra opción sino atacar a la gente que está en contra de ellos. Hoy en día es más la represión. Estuve participando en las protestas justo antes de venirme, pero decidí dejar mi país. Visto el soldado que apunta contra su pueblo. Sin embargo, ellos mismos agreden a las mujeres, militares, las patean, a los periodistas. Allá hay censura del periodismo. No puedes transmitir nada en contra del gobierno. ¿Sabía que al preguntarle sobre la situación en Venezuela a personas que tuvieron que emigrar y dejar todo atrás, no iban a estar del todo contentos? De hecho, expresaron todo su odio al régimen actual de su país y a su líder, Nicolás Maduro. Necesitaba un punto de vista diferente, pero, para suerte mía, sabía dónde encontrarlo. Sí. Dígame, ¿qué nos puede ayudar? Eso de hacer una entrevista sobre su opinión sobre cómo está el gobierno de Venezuela económicamente y todas esas cosas. No sé si es la posibilidad. A la embajada, si es que desea hacerlo personalmente a la embajada que quede en Quito o vía telefónica, pero nosotros no estamos autorizados para ningún tipo de entrevista. Nuestro autoridad autorizada es únicamente la embajada. Únicamente aquí ninguno de los cónsules, nadie puede ser. No, pero ni como opinión, ni como personal, ni como comentario, nada. Si gusta le doy el número de la embajada, usted los llama. O si bueno, se puede sí, será que me anote un papelito, por favor. Sí. No sé, o sea, es una entrevista sencilla a nivel académico. No, será... aquí han venido la Católica, han venido de otras universidades, pero lamentablemente. ¿Y puedo saber cuál sería como la situación de por qué no se puede hablar así? Porque no nos autorizan a hablar de nada. O sea, ni bien, ni mal, ni nada, o sea, nada, o sea, simplemente nada. Entonces, la embajada sí le puede responder todas las inquietudes que usted desee. Embajada en Quito. A la final, por mucho que intentamos persuadir, no nos quisieron dar información. Me parece irónico que siendo la representación de un país, no quiera dar ninguna información sobre este. Pero los comprendo, y más aún cuando investigué la gravedad de tener libertad de expresión en Venezuela, puesto que Maduro tiene una lista, la famosa lista negra de Venezuela. En ella hay políticos de la oposición, gente que está en contra del régimen chavista, venezolanos trabajando en el exterior que digan algún comentario negativo sobre el país. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de estar en esta lista? Bueno, en el mejor de los casos, perderían su empleo. En el peor, serían perseguidos políticos, y no solo la persona, sino toda su familia. Mucha gente que trabaja con el gobierno, que no está de acuerdo con lo que está sucediendo, temen y por su familia, por la familia que tienen en Venezuela. Entre las nuevas leyes de la Asamblea Nacional Constituyente queda que si tú sales a protestar por más de... O sea, sales a protestar, te dan tantos años de cárcel. Como traición a la patria, no sé cómo es la nueva ley. Y si tú hablas mal por las redes sociales, sea a favor o sea en contra, también vas a favor, no, porque nadie a favor, aunque los críticos, cuando tú haces las críticas, sean buenas o sean malas, siempre te van a estar escuchando para una persona que es un artista. Pero para uno que... Entonces, ¿qué pasa? La ley es de que vas a pagar 5 años de cárcel, de 1 a 5 años de cárcel por hablar. Por eso te estoy diciendo, si sale esto por ahí, me van a dejar linchar. ¿Qué es eso?
Bueno, realmente seguimos con la misma represión que tenemos en nuestro país. Lamentablemente ellos son trabajadores del gobierno. Sí, trabajadores públicos y no tienen permitido. O sea, así como no tienen ellos permitidos, así en nuestro país todavía hay muchísimas personas y se puede decir que esos estudiantes que están allá, que son agredidos, muchos que han muerto durante la batalla, durante la lucha, esta es la represión que hay, pues no tenemos derecho a opinar. La corrupción es tan grande y ya se ha destapado a nivel mundial, o sea que no pueden taparla con un dedo, pues. Entonces el gobierno, todos los entes mayores se están cuidando, no mandan a hablar a cualquiera, a pesar que tú mismo has visto que hay incluso funcionarios del gobierno de alto rango que incluso cuando hablan se contradicen en lo que dicen, ¿no? Pero al parecer no todo está perdido, puesto que el pueblo venezolano tiene una última opción de cambiar la situación, la constituyente. O al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Venezuela ha mantenido una sola constituyente desde 1999. Creo que esta constituyente será un cambio positivo a esta problemática. O bueno, quizás me equivoque. La constituyente si es algo que va a romper la democracia en el país y va a hacer lo que de por sí ya lo va a hacer, lo que le da la gana al presidente. Ahora con constituyentes, usted se puede imaginar. De ninguna manera resuelve el problema y obviamente lo que hace es beneficiar a Maduro. Básicamente lo que yo entiendo de la constituyente es una cacería de brujas. Te están cazando a todo el que piense distinto, ya te van a empezar a limitar viajar al exterior, a hablar ciertas cosas ya. Habían como 3 o 4 canales que hablaban abiertamente en contra del gobierno. Ya solo queda uno, bueno, quedan 2, pero uno de esos ya está dominado por el gobierno y casi ni habla. Pero el otro habla casi como que con migaja por miedo a que le cierren. Entonces la libertad de expresión está al carrizo. Entonces con esa constituyente, si no se logra quitar, si no se logra hacer algo con eso, ya estamos fregados. Ya a la mayoría de jóvenes lo que nos queda es emigrar, si queremos un mejor futuro para nosotros y nuestras familias. Hoy en día es más la represión. Estuve participando en las protestas justo antes de venirme, pero decidí dejar mi país. Eso es dictadura. Eso es dictadura. Definitivamente es una ilegalidad total y se está cumpliendo un golpe de Estado. Los países del mundo no se han dado cuenta que en Venezuela actualmente hay un golpe de Estado. Es por todo esto que un gran número de venezolanos huyen del país en busca de mejores oportunidades. Quieren salir de todos los problemas que enfrenta Venezuela. Quieren buscar un refugio, un lugar acogedor. Y en Panamá hay organizaciones para sacar a los venezolanos. La xenofobia no me ha tocado todavía, pero sí he escuchado de parte de mis compatriotas venezolanos, a muchos les ha pasado. Pero cosas tontas, como que hay unos que dicen que los venezolanos, hay muchos que se ven de prostitutos, porque así es la palabra que dicen. Hay otros que dicen que por qué no van a otro país a trabajar. Creo que es el boom de que nunca se había visto tanto venezolano fuera de su país, emigrando a otros países, que le hace ruido a la gente. Un toque serio. ¿Cómo eso? Mira, llega un venezolano, prefiere darle un trabajo a un venezolano, o viene a quitarnos trabajos a los ecuatorianos, o vienen a implementar sus modalidades. Claro, siempre va a haber sus celos, pero si tú te llegas a un sitio donde te llevas bien y tú te caes bien y no pasas de sobresalido, solamente mantienes tu cordura humilde, como uno tiene que ser humilde en la vida, a ti te va a ir bien, no va a haber ese choque. Sí lo he visto porque hay muchos que llegan muy tajantes, que hablan de más, que en Venezuela, que el otro. No, todos los países han pasado por muchas dificultades y todos tenemos derecho a estar de migrantes y ser legales en otros países y que no quieran también. Así como nosotros en su cierto momento, la gran mayoría de personas a nivel mundial emigraron a Venezuela, ¿por qué no la gente, no solo de Ecuador, sino por qué no la gente a nivel mundial acepta a los venezolanos ahorita que estamos viendo una situación crítica? O sea, es cuestión de dar y dar. Somos seres humanos, somos básicamente hermanos. En las clases de xenofobia que me pasó en un restaurante que yo era mesero por Samanes, el señor me dice, ¿usted es venezolano? Y yo sí. Y me dice, qué bueno que estás de mesonero y no de prostituto. Y yo le digo, señor, yo conozco muchas prostitutas ecuatorianas allá en Venezuela.
Y yo no les ando diciendo que porque sean ecuatorianos son prostitutas, les digo. Pues me atrevo a decirte que el caso de xenofobia está extremo. O sea, de verdad que ha sido muy alto el caso de xenofobia. Y el caso de explotación también, tenemos muchísimo. Nosotros, como nos organizamos como asociación, o sea, tratamos de reunirnos en diferentes ocasiones para plantear la situación, que es la que estamos pasando nosotros acá en el país. Y tengo casos de personas que han llegado, que nos han contado que trabajan hasta un mes y no le pagan su sueldo. Sí, la explotación básicamente, yo no diría que es aquí en Ecuador, a nivel mundial pasa eso, de que mucha gente, sobre todo, se aprovechan de la gente que no tiene papeles en regla para explotarlo básicamente. Y obviamente por la necesidad a cualquiera lo urge meterse en cualquier situación, ¿no? Me están abriendo las puertas de su país, pero yo no vengo para que me humillen. Yo vengo a trabajar y ya. Creo que son muchas cosas de las que se extraña en Venezuela. Yo podría entenderlos, estando en una situación igual, alejada de las personas que quiero, de lo que he conseguido con tanto esfuerzo y del país que me ha acogido durante tantos años. Pues lo que más se extraña, y en eso creo que concordamos la mayoría de venezolanos, es en lo familiar. Antes de que llegara Chávez, éramos todos unidos. Claro, habían diferencias políticas como lo hay en todos lados, pero ahorita hay familias que se han dividido por la propia cuestión política. Uy, yo recuerdo cuando nos reuníamos toda la familia. A la gente. Mi gente. Solo hablar de la nostalgia da nostalgia. O sea, Venezuela es un país muy lindo. Aquí lo que más anhelamos nosotros es volver. Todos los días del mundo yo creo que nos despertamos con la esperanza de que todo va a cambiar para volver a nuestro país. Yo les digo, siempre cuando converso con ellos, les he comentado que cada vez que amanezco triste, lo tomo como tener más fuerzas para seguir luchando acá afuera, porque yo sé que yo voy a trabajar por ese futuro de Venezuela que nosotros los que estamos afuera vamos a levantar. Esa Venezuela fructífera, esa Venezuela donde se conseguían medicinas, comidas, que podías comprar, que el poder adquisitivo te alcanzaba, que tú trabajabas y podías cubrir muchas cosas y vivías bien. Esa Venezuela yo la extraño. Mi familia, obviamente, te afecta emocionalmente estar lejos de tus seres queridos. Hay que ser fuertes y seguir luchando. Esta problemática me hace pensar en el significado de sociedad. Un conjunto de personas que se relacionan entre sí, que comparten una misma cultura. Pero ¿de qué sirve eso si hay personas que no se expresan libremente? ¿De qué sirve eso si hay personas muriéndose de hambre? ¿De qué sirve eso si los que no son escuchados son violentamente golpeados por un gobierno que juró protegerlos? ¿De qué sirve eso si no hay humanidad, no hay libertad? ¿Cuál es el significado que le queremos dar a la sociedad actualmente? Mientras se trate de responder esta interrogante, yo seguiré disfrutando de las ricas arepas venezolanas. Esto es por los que están y por los que se fueron, por los que se quedaron, lucharon y murieron, por los que se mantienen con el corazón sincero, porque saben que los cambios vienen del pueblo primero, por los que diariamente quieren un país mejor, por el que no cobra nada y sigue siendo profesor, también por el doctor que no le llegan los insumos, pero hace lo posible por salvarnos uno a uno, por esos estudiantes que murieron como héroes cuando otros protestaban solo tomándose selfies.